Hola, mi nombre es Felipe Aguilar y esta ocasión quiero hablarles un poco de mi tesis. Estoy a punto de presentar mi examen de titulación de la maestría y también me gustaría subir videos, así que dije, ¿cómo uno estos dos temas? Pues les hablo un poquito de mi tesis. Mi tesis se titula Riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud en pacientes con diabetes mellitus. De lo primero que me gustaría hablarles es acerca de ¿qué son las infecciones asociadas a la atención de la salud? No siempre se han llamado de esta manera. Anteriormente se les llamaba infecciones nosocomiales y veremos un poquito de cómo es que surgió este nombre y por qué cambió de nombre y qué significa. Comencemos. El primer personaje que se menciona siempre en este tipo de infecciones como antecedente es el Dr. Semmelweis. El Dr. Ignaz Semmelweis fue un médico obstetra que trabajó en el primer hospital de esta especialidad en Viena, y a él se le atribuyen varios conceptos importantes en las infecciones asociadas a la atención de la salud. Para empezar, antes se conocían infecciones nosocomiales porque eran aquellas infecciones que adquiría un paciente dentro del hospital. Nosocomio es un sinónimo de hospital, por eso se les denominó infecciones nosocomiales. A la edad de 28 años, el doctor Semmelweis comienza a trabajar en el hospital de Viena. Se da cuenta de que la fiebre puerperal tenía una alta incidencia, una alta tasa de incidencia de mortalidad. Él comienza a buscar datos, a realizar observaciones, buscando la causa de esta alta incidencia. Se percata de varias cosas mediante observación epidemiológica. Primero, él compara dos salas de partos, una que era atendida por parteras y otra que era atendida por personal médico. Y observa que la tasa de infección y de mortalidad era más alta en la que era atendido por los médicos que por las parteras. Se pregunta ¿por qué? Observa las actividades de estos estudiantes de medicina. El hospital, cabe mencionar que el hospital de Viena era un hospital de referencia que recibía muchos estudiantes de diferentes partes de Europa. Vio que parte de las primeras actividades que tenían esos estudiantes era entrar a la sala de disecciones del hospital y de ahí se trasladaban hacia la sala de parto. Sin saber el fundamento infectológico o el fundamento científico, el doctor Semmelweis propone que los estudiantes y los médicos que atendían en la sala de partos eran los que estaban infectando a las puérperas. Introduce él un concepto nuevo de partículas cadavéricas o materia cadavérica, diciendo que a través de esta materia en sus manos era el mecanismo de transmisión de la fiebre puerperal. Es decir, realizaban autopsias de pacientes que habían muerto por fiebre puerperal y de ahí se trasladaban a las salas de parto. Con esta convicción, el doctor Semmelweis establece un programa de lavado de manos con una solución clorada, y después de esta intervención observa que las tasas de incidencia y de mortalidad por fiebre puerperal disminuyen. Para darles un panorama de cuánto disminuyeron, 6 años antes de su intervención se había reportado una tasa de incidencia del 12.6% aproximadamente. Después de esta intervención la tasa disminuyó a menos de 2%. Es decir, más del 90% logró disminuir la incidencia de la fiebre puerperal mediante el lavado de manos. Esto es maravilloso. Semmelweis, convencido de esta intervención y de que el mecanismo de transmisión de la fiebre puerperal eran los médicos, él se encarga de difundir este conocimiento o esta idea nueva entre sus colegas, entre sus compañeros del hospital. Sin embargo, no es muy bien recibido. Esto es de esperarse, ¿no? Porque, oye, ¿cómo es que estás diciendo que los médicos somos los que estamos contagiando a los pacientes? ¿Cómo es que dices que el personal de salud, estudiantes, enfermeras, médicos, somos los que estamos contagiando? Que eso no puede ser. Fue tanta la insistencia de Semmelweis y el descontento de tanto de sus superiores como de sus compañeros que lo terminan despidiendo del hospital. Posteriormente se vuelve profesor en una universidad y él sigue difundiendo que el lavado de manos es una medida tan básica pero tan potente para reducir la transmisión
la tasa de incidencia de las infecciones nosocomiales. Se reconoce precisamente este mérito de Ignaz Semmelweis de mencionar o de atreverse a decir que el personal de salud era el que estaba transmitiendo las infecciones. Sin embargo, hubo varios personajes anteriores a él que ya habían observado este fenómeno de una o de otra manera, pero quizás por la poca comunicación que había en el mundo en ese tiempo, en el siglo XIX, no era tan difundida las ideas o los conceptos en ese momento. Por ejemplo, en 1795, Alexander Gordon, un escocés médico también, reconoció el carácter epidémico de la condición, es decir, de la fiebre puerperal, y recomendó el lavado riguroso de médicos y enfermeras, quemar la ropa también de personas afectadas y fumigación de la ropa de atención de los profesionales. Es decir, reconocía el doctor Alexander Gordon que la infección podía transmitirse a través de lo que hoy conocemos como fomites, a través de objetos, a través de superficies. En 1829, Robert Collins combatió exitosamente también la fiebre puerperal mediante una exhaustiva limpieza con preparados de cloro, soluciones de cloro, en las salas de atención. Además, las sábanas y la ropa se lavaban a calor seco a temperatura de 120 a 180 grados. ¿Les recuerda esto un poco a la esterilización con calor seco? Pues sí, una manera de esterilizar la ropa de hospital. Más tarde, en 1843, Oliver Wendell Holmes, un estadounidense, advertía del riesgo de transmisión por medio de miasmas por los propios médicos que habían hecho disecciones y luego atendían partos. Es decir, el mecanismo era semejante al que Semmelweis reportaba. Sin embargo, el doctor Holmes estaba todavía usando el concepto de miasma de la teoría de la infección anterior. Los miasmas eran expulsiones, eran vapores que salían de los enfermos y que esos se contagiaban. Posteriormente esa teoría fue reemplazada por los postulados de Koch de la bacteriología. Es decir, no es el aire el que te enferma, no son los olores los que te enferman, son los microorganismos. Pero por supuesto que eso no se conoció hasta 1890. Estos fueron los antecedentes de Ignaz Philipp Semmelweis, pero les repito, el mérito fue atreverse a declarar que era el personal de salud el que transmitía y que podía disminuirse esa transmisión mediante una medida tan sencilla como es el lavado de manos. A finales del siglo XIX, Pasteur y Koch aclararían finalmente los postulados básicos de la enfermedad como producto de la infección bacteriana, demostrando la existencia del contagium animatum, los microorganismos. Pasteur reconoció el mérito de Semmelweis en 1879, en una reunión de la Academia de Ciencias de París, en que se discutió sobre la fiebre puerperal. Mientras un expositor hablaba de posibles causas de este cuadro, Pasteur lo interrumpió diciendo: «Nada de eso explica la fiebre puerperal. Es la enfermera y el médico que llevan los microbios de una persona infectada a otra sana». En ese año, Pasteur identificó al estreptococo como el agente causal de la fiebre puerperal. Contemporáneo a Semmelweis, se menciona también a una enfermera que en mi opinión fue súper genial. Recordemos que en la época que una mujer estudiara era algo rarísimo y que aparte se le permitiera estudiar ciertas carreras también era rarísimo. Estoy hablando, sí, de Florencia Nightingale. Florencia nació en una familia, vamos a decir, relativamente estable económicamente. Su apellido era otro, pero se los cambiaron por la herencia que recibieron. Cambiaron su apellido a Nightingale. Y ella desde el principio le interesaron las matemáticas.
Su familia, por supuesto, se opuso. Le decían, es que estudia algo más de mujer. Las matemáticas no son cosas de mujeres. Por la perseverancia de Florencia, logró continuar estudiando. Además, logró adentrarse en la enfermería, y siendo ya enfermera, logró también impartir muchos cursos en la región. Y esto fue maravilloso porque ya estaba, según cuenta la historia, comprometida para casarse. Y no se casó. Qué genial estas mujeres de ciencia. En 1854 sucede una guerra llamada de Crimea, en el que Rusia ataca y las condiciones higiénicas o las condiciones de atención de la salud para los soldados en ese tiempo eran tan malas que se dice que de 100 soldados el 70 o 80% de ellos se muere a causa de una infección y no que otro soldado lo haya matado. El gobierno de Gran Bretaña, conociendo ya la fama de Florencia Nightingale, su reputación, la llama y le solicita su ayuda para mejorar la atención de la salud a los soldados. Florencia atiende y es en ese lugar donde se gana su apodo que hasta la fecha se conoce como la Dama de la Lámpara. Y era porque aún durante las noches esta enfermera, con una lamparita, con su velita, recorría las salas improvisadas en el campo de batalla o en el hospital militar. Todos ya sabían quién era, que los estaba cuidando, que estaba velando por ellos. Florencia se conoce como la madre de la enfermería moderna. Ella establece una relación entre el ambiente del enfermo y la infección. Menciona ella que es tan importante la higiene tanto del personal de salud como del ambiente donde está y la nutrición del paciente para disminuir las tasas de incidencia. Y siendo matemática, establece también estadísticas acerca de las diferentes condiciones. 6 años más tarde de esto, funda ella una escuela de enfermería con 10 estudiantes al inicio. Este es el antecedente de las infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales han existido desde que los hospitales existen. Sin embargo, la vigilancia de estas infecciones, como lo vimos en estos personajes, era cuestión de la pericia en su mayor parte o de la motivación de uno o dos médicos o enfermeras. No estaba establecido un programa de vigilancia, un sistema de vigilancia de estas infecciones y control, por supuesto. Fue hasta 1970 que en Estados Unidos se estableció el primer programa de vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales, conocido como el National Nosocomial Infection Surveillance System, NNIS, por sus siglas en inglés. Más tarde, el CDC en 1974, mediante este programa, realiza el primer estudio de la eficacia del control de las infecciones nosocomiales. Esto fue en 60 hospitales que de manera voluntaria participaban en este sistema. Por supuesto que sus resultados fueron: los hospitales que no tienen un sistema de control de infecciones nosocomiales tienen tasas de incidencia más altas que los que sí tienen. En otras palabras, ya ven que el sistema sí sirve. Posteriormente, en México, el estudio, la vigilancia de las infecciones nosocomiales se establece formalmente a mediados de la década de los años 80, siendo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán el primero en implementarlo. Posteriormente se unieron más institutos nacionales de México, y así es como se creó por primera vez la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, que hasta la fecha
sigue funcionando en México. Volviendo a Estados Unidos, en 1995 se crea otro sistema, otro programa llamado National Surveillance System for Healthcare Workers, por sus siglas en inglés NASH. Ese sistema ahora se preocupaba por la seguridad de los trabajadores de la salud. Es decir, su propósito era prevenir y disminuir los accidentes en el hospital, las punciones, las inoculaciones, las incidencias de las infecciones en el personal de salud. Aunque recordemos que las infecciones nosocomiales por definición son las infecciones que contrae un paciente, no el personal de salud, hasta esta fecha. Recuerden esto, será muy importante cuando veamos la definición actual de infecciones asociadas a la atención de la salud. En México, en 1997, la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales se eleva ya a un nivel de norma oficial mexicana mediante la NOM 045 para la vigilancia de las infecciones nosocomiales, vigilancia, control y prevención de las infecciones nosocomiales, y ya establece de carácter obligatorio que en cada hospital se cuente con una unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria de estas infecciones. Gran avance, aunque en Estados Unidos para ese entonces ya se estaba pensando en la seguridad de los trabajadores de la salud. 4 años más tarde se establece el programa DSN para vigilancia de las infecciones nosocomiales en pacientes que son sometidos a hemodiálisis. Esos pacientes son ambulatorios, solamente se hospitalizan para recibir su tratamiento de hemodiálisis y se dan de alta después de él. Sin embargo, en este corto periodo de hospitalización también pueden contraer una infección nosocomial. Luego en el 2000, como que dicen, ya son muchos programas, ¿no? Tenemos ya el de infecciones nosocomiales, tenemos para la seguridad del personal de salud y tenemos también para los pacientes de hemodiálisis. Pues vamos a unirlos todos en uno para hacer esto administrativamente más sencillo. Se crea entonces el NHSN, que actualmente funciona, el National Healthcare Safety Network en Estados Unidos. Y el organismo gubernamental en los Estados Unidos que se encarga de este programa es el CDC. Ok, hemos visto los antecedentes de las infecciones nosocomiales, pero ¿cuál es la diferencia con las infecciones asociadas a la atención de la salud? Pues miren, les explico. Antes había dos grandes clasificaciones de infecciones. Unas eran las que se adquirían en el hospital, llamadas nosocomiales, y la otra era el resto, o adquiridas en la comunidad. Sin embargo, en el 2002, chequen la fecha, en el 2002, Friedman y colaboradores proponen una redefinición de las infecciones adquiridas en la comunidad, porque ellos observan, tienes un grupo de infecciones asociadas a la comunidad o adquiridas en la comunidad, pero en la comunidad, es decir, fuera del hospital, también hay atención de la salud. También hay pacientes que reciben diálisis en sus casas. También hay asilos de ancianos donde hay personal de enfermería atendiéndolos. También hay familiares que realizan curaciones o que dan atención médica a sus familiares. También hay enfermeras a domicilio. ¿A poco esos también son adquiridas en la comunidad? Como que forman parte de las nosocomiales de alguna manera, ¿no? El personal de salud, la atención de la salud, los procedimientos, medicamentos. Y dicen, vamos a proponer una redefinición. Y se basan en comorbilidades, en la frecuencia de los agentes infecciosos, en la resistencia de estos agentes infecciosos, entre otros criterios. Y proponen esta nueva clasificación, este nuevo grupo de infecciones asociadas a la atención de la salud, en las que se incluye también las adquiridas en asilos de ancianos,
las adquiridas en pacientes que se atienden desde su casa, etc. Las bases de esta nueva clasificación fueron tan firmes que fue aceptada por la comunidad médica. Y 10 años más tarde, otro artículo, el cual se los pongo en la descripción, menciona que actualmente la definición de infecciones asociadas a la atención de la salud es ampliamente aceptada y utilizada. Incluso Cardoso y colaboradores realizan un estudio microbiológico de estas infecciones y encuentran que los microorganismos que causan las infecciones tanto en el hospital como en los pacientes atendidos fuera del hospital son semejantes y tienen la, vamos a decir, mala suerte de que sean más resistentes a antibióticos que los que no son asociados a la atención de la salud. Y así es como de alguna manera se logra unir las infecciones nosocomiales con parte de las que antes se consideraban adquiridas en la comunidad en un solo grupo llamado infecciones asociadas a la atención de la salud. Por otro lado, recientemente en México, la NOM que les mencioné, 045, sufre un cambio, una actualización en el término, y de llamarle infecciones nosocomiales, ahora les llama, tal como el resto de la literatura, infecciones asociadas a la atención de la salud. Pero fue hasta el 2015, siendo que ya desde el 2002 se había propuesto esta definición. Algo extra que surge en esta actualización de la norma oficial mexicana es que dentro de la definición de este tipo de infecciones, que vamos a llamarle IAS por sus siglas en español, se incluye también dentro de estas infecciones a las adquiridas por el personal de salud, llámese médicos, enfermeras, químicos, ahí están incluidas. Sin embargo, si ustedes buscan en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, en PubMed, se van a encontrar con muchas definiciones que aún se usan para referirse a este tipo de infecciones. Prácticamente la mayoría de los artículos que mencionan infecciones asociadas a la atención de la salud, la mayoría se está refiriendo a infecciones nosocomiales. Es decir, se está sustituyendo nada más el término. Y las siglas son variadísimas. Lo podemos ver aquí. Pueden llamarse IAS por sus siglas en español. Pueden llamarse HCAIS, Healthcare Associated Infections. Pueden llamarse HAIS, Hospital Acquired Infections. Puede mencionarse desglosado, ambos también. Pueden mencionarse con un guión, ya sea en healthcare o healthcare junto, o también llamarse nosocomial infections. Así es. Si me hubieran dicho esto cuando comencé la tesis, la búsqueda hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, te enteras de esto ya que buscaste chorro mil artículos y te das cuenta de ello. Ok, es un tema muy extenso y es mi proyecto de investigación, me gusta hablarlo. Así que en el siguiente video veremos por qué estudiar las infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Son importantes? Lo veremos en el siguiente video. Hasta pronto.